Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar. Hoy les traigo un videazo muy pero muy bueno, bastante interesante me atrevo a decir, porque vamos a tocar un tema tan importante como lo es la armadura o artefactos del líder, como se lo conoce en el juego. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque para mí la armadura forma parte de una de las bases o tres pilares fundamentales que tiene el apartado de combate en este juego. Si no tienen uno de estos tres pilares subidos, se va a notar en el rendimiento. Con pilares me estoy refiriendo a, por un lado, las tecnologías de combate, por otro lado, los héroes y por último, a la armadura. Entonces, nuevamente, si alguno de estos tres pilares lo tienen flojito, se va a notar en el rendimiento que ustedes tengan al combatir contra otros jugadores. Un ejemplo clarísimo donde se puede ver esto que yo les estoy explicando es en el estadio de leyendas, por ejemplo. Cuando ustedes hacen un ataque en el estadio, al finalizar, el reporte lo primero que les va a soltar es la comparativa entre ustedes y el rival en cuanto a la diferencia que van a tener, por un lado, en artefactos, tecnología y poder de héroes. Entonces, es algo que es muy importante la armadura y que no lo deberían subestimar o dejar para el futuro. Antes de empezar con el video, igual aprovecho para decirles, en la descripción del video tienen un link de invitación al grupo de Comunidad Hispana en Telegram, así que si tienen dudas acerca del juego o de cualquier otro índole, pueden unirse, están más que invitados. También hay códigos exclusivos que van a poder canjear. El staff del equipo de IGG, alguno que otro va soltando. Ayer creo que soltaron el primero. Es cuestión de ser rápido igual con esos códigos, pero para que lo tengan en cuenta, están más que invitados a entrar nuevamente. Bien, ahora yendo con lo que importa. La armadura para mí, de los tres pilares que les dije, es el más complejo de subir. No porque sea difícil de subir por los ítems, sino que es complejo mantener la actividad para conseguir los ítems que necesitan para subirla. No es tan sencillo como mantener una buena producción de conocimiento y las tecnologías las suben muy fácil. Lo único que van a requerir es monedas y aceleradores. Los héroes es más de lo mismo. Hay eventos que son mucho más longevos en donde pueden subir los héroes con relativa facilidad. La armadura no es tan así, no es algo que ustedes puedan subir a diario. Hay eventos muy específicos en donde van a sacar mucha cantidad de cuero espléndido y acero templado, en donde tienen que estar atentos. Sobre todo al principio, es algo que no pueden subestimar o dejar pasar o tomar a la ligera, porque son eventos que los van a ayudar. Es decir, yo, por ejemplo, las pruebas del clan, que es uno de los eventos más importantes, lo dejé pasar mucho tiempo hasta que me di cuenta que era útil. Entonces, la idea ahora mismo para empezar con el video es decirles un poco cómo conseguir esos ítems para subir su armadura lo más rápido posible. Decirles qué armadura es importante subir, porque también no es lo mismo subir toda la armadura en un mismo color que centrarse en algunas piezas primero. Y después vamos a hablar un poco de las runas, básicamente las runas que están incrustadas en los artefactos. Entonces, primer evento, ya lo dije, es súper importante, es las pruebas del clan. Este evento no lo pueden ignorar en lo absoluto. Tienen un video subido al canal, así que no me voy a explayar mucho, pero para que lo tengan en cuenta, son 2 días a la semana, miércoles y domingos. Horario específico que eligen sus compañeros o sus líderes del clan, así que estén atentos también al horario que ocurre, porque van a sacar mucho, pero mucho acero templado y cuero espléndido. Si completan los 2 días, son prácticamente unos 3000 de cuero espléndido y más de 200 de acero templado a la semana, solo de este evento. Y eso es prácticamente subir la armadura muchísimo semanalmente. Entonces, ese es el más importante para mí. Y después tienen otros eventos que quizás parecen detalles, parece muy chiquita la cantidad de ítems que les van a dar, pero a la larga, si lo completan a diario, termina siendo una buena cantidad de ítems. Me estoy refiriendo, por un lado, al Sendero del Tesoro, que es algo que mucha gente seguramente ignora. No lo ignoren estos chicos. Yo sé que muchos de ustedes apretan los cofres y quizás los mandan al azar. Tómense el tiempo de apretar cada cofrecito y mirar las recompensas que tienen, porque es importante. Hay algunos cofres que les van a dar recursos, otros les van a dar aceleradores, conocimiento, monedas, algún que otro recuerdo, pero los que importan son los que le van a dar ítems de armadura. En específico, cuero espléndido y acero templado. Yo en mi caso personal lo que hago es actualizar constantemente hasta que me salen los que tienen ítems de armadura. Parece poco, pero si lo hacen a diario, al final suma muchísimo. Por otro lado, también de la mano de eso es las caravanas. Mucha gente seguramente priorizará los recuerdos de héroe legendario o alguna que otra lustelia, gemas si quieren. Yo priorizaría nuevamente cuero espléndido y acero templado. Si les tocan ambas, es decir, si les tocan cuero espléndido y acero templado, mejor. Y incluso si tienen mucha suerte les pueden salir esas dos y además un recuerdo legendario, que es como la mejor caravana que les puede salir. Entonces, estén atentos también a eso. Si pueden aprovechar al máximo, así sean caravanas verdes o azules, a veces es mejor porque les van a dar ítems de armadura que quizás una dorada que solo les da recursos. Entonces, tengan eso en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es el Estadio de Leyendas, la tienda del estadio. Yo les diría que utilicen
todas estas monedas de estadio que les vayan tocando en acero templado y cuero espléndido. Así que para que lo tengan en cuenta también. Las ruletas, también hay una ruleta de artefactos. En esa va a depender mucho también de la necesidad que ustedes tengan y la cantidad de gemas que quieran disponer para utilizar en esa ruleta. Es decir, no es algo que tampoco se puedan gastar 100.000 o 200.000 gemas. Es decir, a menos que sea una ballenota. Yo en mi caso personal lo que hago es los primeros 30 tiros para llevarme la recompensa básica, el acero templado que te ofrecen por esos 30 tiros y todo lo que voy sacando en la ruleta, ¿no? Entonces, eso es lo que hago yo. Después también tiene la subasta del clan, pero la verdad que no le daría tanta importancia porque... salvo esto que está acá, que es cristal de mejora, que es muy importante, eso lo vamos a tocar ya para el final del video, pero después les va a salir algún que otro cuero espléndido, acero templado, pero los precios son un poco alocados, es decir, 2.500 por un acero templado, la verdad que es mucho más económico hacer lo que les dije del Sendero del Tesoro, capaz gastarse 2.500 gemas acá, pero van a sacar mucho más que un solo acero templado. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Y después, bueno, hay paquetes varios, en Viaje del Destino hay un muy buen paquete de armadura, que no lo tengo acá porque yo ya los compré, pero son muy buenos. Y también hay algún que otro evento que también tienen que estar atentos, como Festival del Fuego o el Festival de la Luna, con la máquina esta de casinos que les sale. Ahí les puede tocar bastante acero templado también, así que estén bichos con ese. Y poco más, hay algún que otro paquete también, pero la verdad es que yo, por ejemplo, nunca los compré, estos que están acá. Quizás con el cupón que les está ofreciendo el juego últimamente por 2, quizás vale la pena, $10 por 80 acero templado y 160 creo que serían de cuero espléndido, no está tan mal, pero nuevamente eso ya es para los que realmente ya le estén gastando y se puedan permitir comprar eso, ¿no? Los que le tienen que dar importancia básicamente son los primeros que les dije porque es lo más útil para la mayoría de ustedes, sobre todo para los free to play. Y después, bueno, algún que otro que me habré olvidado seguro hay, pero los principales son esos. Ahora, ¿qué armadura subir? ¿Qué priorizar? Va a depender mucho de los tipos de tropas que ustedes tienen centrados en sus cuentas, es decir, hay gente que le gusta mucho la caballería, hay gente que le gusta mucho los arqueros, otro que le gusta la infantería y quizás algún otro que le gusta los jinetes de bestia, ¿no? A pesar de que sean complejos de entrenar. Pero va a depender mucho de eso. Es decir, si ustedes están enfocados en infantería o arqueros, tendrían que hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Porque el juego les ofrece 2 piezas de armadura que van enfocadas a arqueros, que son el martillo y el casco, 2 piezas enfocadas a la infantería, que son el escudo y la pechera, 2 piezas enfocadas a caballería, que son las botas y los pantalones, y una pieza enfocada a jinetes de bestias, que es el accesorio. Entonces, como les dije, si están enfocados a arqueros e infantería, que es lo que la mayoría hace, tendrían que subir estas 4 piezas primero. Es decir, denle prioridad a lo que ustedes estén armando en sus cuentas. No vayan a subir la armadura de caballería si no tienen ni siquiera un héroe de caballería subido, porque no vale la pena, están malgastando recursos a lo loco ahí. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿recomiendo yo subir todo a un mismo color, a un mismo tier? La verdad es que no. Yo en mi caso lo subí todo azul por una cuestión de que, por un lado estético igual, les voy a decir que no está bien igual, pero es una cuestión de estética, y además que no es tan caro subirla azul, así que la subí toda azul, pero de ahora en más voy a subir estas 4 piezas nomás hasta rojo, y cuando estas estén en el tier rojo, ahí sí, recién ahí voy a subir estas. A menos que metan algo roto que bufee mucho la caballería, y ahí capaz que te subo los pantalones y las botas, pero la verdad que no vale mucho la pena. Por más que los pantalones tengan velocidad de investigación, porque más allá de las estadísticas que les dan de combate, algún que otra pieza les va a dar velocidad de entrenamiento, construcción, investigación. Entonces, la investigación es importante, pero la verdad que es un 1, 2, 3%, no me va a cambiar mucho y prefiero enfocar un poco más la armadura de combate. La de límite de soldados sí es importante, la verdad, la pechera, así que les diría que es la primera que tendrían que subir y ya después las otras van variando en base a lo que estén armando en sus cuentas. Como les digo nuevamente, yo me voy a centrar en estas 4 porque es lo que estoy armando yo. Si están armando caballería, en vez de estas 4, céntrense en los pantalones y las botas. Y bueno, si están armando jinetes de bestias, que no creo que muchos lo estén armando, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, el accesorio va enfocado a ese tipo de tropas. Eso sería en cuanto a la armadura como tal. Y ahora vamos a tocar el tema runas, que son estos circulitos de colores que ven incrustados en cada pieza. Bueno, estas son las famosas runas, que es lo que más estadística de combate le va a proveer a su armadura. Es decir, más allá del tier de armadura que tengan, del color de armadura, las runas que tengan incrustadas es lo que mayor porcentajes o estadísticas les va a proveer a la hora de combatir. Entonces, primero igual les voy a decir cómo conseguirlas, por lo menos de manera abundante. Hasta tier morado debería ser accesible para la gran mayoría conseguir runas moradas, es muy sencillo. Ya después doradas se empieza a complicar un poco más y rojas ya es otra historia, ¿no? Ahí ya sí que va a requerir bastante paciencia y tiempo
porque incluso a mí me está costando incluso conseguir una sola runa roja. Pero bueno, el evento más importante para mí para conseguir runas es pruebas ancestrales, porque es tan sencillo como hacer la mayor cantidad que puedan de pruebas ancestrales y conectarse a la 00 y les van a dar muchas cajas de las runas grises. Es decir, no estamos hablando de 5 o 10 cajitas. Quizás si están bastante avanzados en las pruebas ancestrales, estamos hablando de 40 cajas. Entonces multiplican, o sea, fusionan todas esas gemas grises. Al final del día terminan sacando varias runas verdes, incluso azules a diario. Entonces todo eso a la semana les termina dando una runa morada casi seguro. Por eso digo que es bastante accesible llegar a runas moradas. Otro evento a tener muy en cuenta, que yo no lo hago mucho, pero la verdad es que es muy importante, pues yo me lo pierdo siempre, primero porque en mi clan no lo hacen mucho, es decir, lo hacen, pero yo me lo pierdo casi siempre, y es el señor Viajero Infernal. No sé si tengo alguno acá para mostrarles, ojalá encuentre alguno acá. Este señor que está acá es importantísimo que lo hagan. Como pueden ver, a diario, del nivel 50 y 60 les van a dar 2 runas azules, es decir, no son verdes o grises, son azules. Entonces 2 por 7, si hacen esto todos los días de la semana, son 14 runas azules a la semana. Es muchísimo. Yo me pierdo muchas de estas, por lo que les dije. Yo tendría que proponerle a los líderes, y ustedes también, si se lo pierden capaz, aprovechen. Yo les diría que traten de programar un horario en la alianza, no sé, una UTC o bueno, a las 16 del servidor, y nos conectamos todos y hacemos el Viajero Infernal. Yo creo que estaría mucho mejor que quizás andar dependiendo de conectarse y que en cualquier horario lo hagan, ¿no? Sería mucho más organizado y así todos disfrutaríamos de esta recompensa, porque la verdad que es muy buena y yo me pierdo muchas. Para los que están empezando, creo que es Viajero del 10 al 40, creo que les dan runas verdes. Pero bueno, las azules, como ya ven, son muy importantes, la verdad, porque son muchas a la semana. Después tienen otro que es importante, no les van a dar abundancia, pero es a diario también. Acá en esta cabaña, en este techito de madera, les va a salir la caravana del clan. Esto es... El líder del clan normalmente elige al jugador más fuerte y lo envía a proteger esta caravana. Entonces ustedes se tienen que unir y normalmente les suele salir cajas de runas grises, así que estén atentos a esa. Después creo que tienen, bueno, paquetes los del viaje del destino. Este que está acá, que yo todavía no lo compré, más que nada porque no estoy muy avanzado en las pruebas ancestrales, pero una vez que yo llegue a T5, subo un poco más los héroes, que tengo que pushearlos ahora, ya puedo completar todo esto, recién ahí yo creo que lo voy a comprar porque tiene muy buen valor. Pero este es Bendiciones Ancestrales 2. Yo compré el primero ya y es muy bueno también. Creo que por $30 les dan un montón de runas, una dorada, varias moradas, azules. Entonces, para que el que se pueda permitirlo, la verdad es que es uno de los mejores paquetes que pueden comprar en el juego, los de Bendiciones Ancestrales, tanto la 1 como la 2. Quizás la 2 no tanto hasta que no estén más avanzados, porque si lo compran ahora, sí, lo van a tener comprado, pero la verdad que no le van a poder sacar mucha ventaja. Entonces, yo nuevamente estoy esperando completar las pruebas ancestrales. Después tiene algún que otro paquete, como les mostré en la oferta semanal, tienen de armadura, pero también tienen de runas, si no me equivoco. Acá, este por ejemplo les da una runita morada y 3 azules. Está bien, son $15, igual es bastante. Así que nuevamente esto depende del bolsillo de cada quien, ¿no? Pero paquetes, siempre van a tener paquete para comprar, ¿no? Eso se tienen que ir acostumbrando en el juego. Y después tienen alguna que otra forma que quizás me estoy salteando, pero bueno, vamos con lo que importa igual. En cada tipo de armadura van a tener runas específicas. Yo no sé dónde estaba, igual, no sé, acá, bueno. Para el artefacto de cabeza acá, ustedes le van a dar información, donde está ahí arriba a la derecha, y ahí les va a salir para cada pieza los tipos de runas que les pueden tocar. Para cada pieza además va a variar eso, no es que en todas les va a aumentar el ataque y la defensa. Por ejemplo, en el artefacto de cabeza les va a aumentar de todos los tipos de soldados de cada tipo el ataque y la defensa. También el daño y después les aumenta un poco la tasa de crítico, el daño crítico también. Y después van a encontrarse con algunas otras runas que no son tan útiles como son las de daño de las formas, pero las que importan son las específicas de héroes, que estas son por acá. Por ejemplo, ahí tienen una runa de ataques normales de Erin, tiene una probabilidad del 1,5 hasta un 100% de reducir la furia del objetivo en 180. Entonces, es una runa bastante interesante para aquellos que utilizan a Erin. Es muy buena, de hecho. Después tienen una para Zara, tienen una para Kiana, tienen para el desgarro de la luna oscura, es para Helda esa. Después tienen otra para Kaira, Jisun Jin, Rorro. Entonces hay para cada héroe, creo que es una runa para cada héroe si no me equivoco, pero quizás hay más de una. Yo la verdad es que no me puse a leer todas,
pero si no me equivoco debería haber por lo menos una para cada héroe. Y como les dije, en las piezas va cambiando. Es decir, en estas primeras dos, por ejemplo, aumenta el ataque, defensa y daño, como les dije. Y a partir de acá, por ejemplo, aumenta defensa y puntos de salud. Es decir, ya no tenemos más el ataque. Pero entran en juego los puntos de salud, que son importantes. Entonces, y tampoco en lugar de aumentar el daño, acá te lo reduce. Entonces, como ven, va cambiando. Acá el artefacto de pecho aumenta los puntos de salud y la velocidad de movimiento. Reduce el daño. El accesorio aumenta el ataque, defensa y punto de salud. La verdad que el accesorio es de lo que más runas útiles van a poder sacar, porque la verdad que les da un poco de todo. Después los pantalones aumentan los puntos de salud y velocidad de movimiento nuevamente y reducción de daño. Y el calzado aumenta el ataque y velocidad de movimiento y daño. Entonces les van a salir todos estos tipos de runas y algunas específicas de héroes. De hecho acá estoy viendo otra de Sara, así que no es una de héroe, son más de una. Acá hay otra de Erin, de hecho, así que debe haber varias para cada héroe. Entonces eso está interesante porque quizás si ustedes están maineando una sola marcha, por ejemplo, no sé, Erin Amaterasu, bueno, para que tengan en cuenta, hay runas específicas en donde pueden aprovechar al máximo esa marcha. Y más allá de que tengan incrustadas runas de ataque, defensa, punto de salud para el tipo de tropa, van a tener enfocadas al héroe. Entonces es muy importante, la verdad, para que lo tengan en cuenta para aquellos que están quizás con un tipo de marcha solo o dos tipos de marcha como mucho. Después ya si son un poco más versátiles y tienen un poco de todo, yo sí que recomiendo quizás las de aumento de ataque, defensa, punto de salud para todos los tipos de soldados. Es decir, hay algunas que son muy buenas, no sé si la voy a encontrar acá, para mí es de las más importantes. A ver si la encuentro por acá. Estas, por ejemplo. Esta que dice ahí, aumenta la defensa de todos los tipos de soldados o aumenta los puntos de salud de todos los tipos de soldados. Esas para mí son de las más importantes porque sí les puede ser útil aumentar, por ejemplo, el ataque de solo los lanzahachas en un 25% si están maineando lanzahachas. Pero si tienen múltiples tipos de tropas, mi caso personal, por ejemplo, que tengo berserker y lanzahachas, le voy a dar muchísima utilidad a estas que me aumentan todos los tipos de soldados. Es decir, son puntos de salud que sí es un 5% menos si nos enfocamos en runas específicas de héroe, pero me estás dando el beneficio para dos tipos de tropas, o bueno, 3 o 4, porque están abarcando todas. Entonces, hay runas que son buenas y las tienen que tener en cuenta. Yo en mi caso personal trato de tener, como vieron, estoy enfocado en lanzahachas, infantería, entonces van a haber muchas runas de lanzahachas ahí, tengo alguna que otra de, bueno, esta que les dije, de todos los tipos de soldados, esa es una de las mejores, aumenta el daño crítico, esa también es muy buena, les va a aumentar el crítico en un 20%, esa tuve mucha suerte ahí. En esta aumenta la defensa de los berserkers, también reduce el daño que reciben los berserkers, lanzahachas, ahí tengo una de velocidad de movimiento que la tendría que reescribir, pero bueno, como afecta a todos los tipos de soldados la dejé. Después punto de salud para berserker, punto de salud de todos los soldados, esa es muy buena también. Ahí tengo una de Baldur, por ejemplo, la vamos a extraer, así se las muestro. Como ven, es específica para héroes. Aumenta el ataque de la tropa de Baldur en un 19% por cada tropa aliada cercana con menos del 50% de vida. Entonces, tienen, como les digo, todas esas variedades. Depende nuevamente, como les dije al inicio, del tipo de tropa que ustedes estén armando para subir la armadura. Nuevamente, en consecuencia, va a depender el tipo de runas que ustedes elijan. Traten, como les digo, de elegir las que más les beneficien a ustedes. Por ejemplo, yo tengo ahí una de límite de aumento de agrupación. Es otra que tampoco me sirve mucho. Yo, en esos casos, lo que tienen que hacer es extraerlas y reescribirlas acá. Yo no lo voy a usar igual porque suelo tener mala suerte y bueno, prefiero el aumento de límite de agrupación antes que quizás aumento de punto de salud de jinete de bestias, que ni los uso. Esto último es algo que a ustedes les va a pasar mucho, es decir, runas de aumento de velocidad ya les voy diciendo que les van a tocar casi seguro al 100% de ustedes, me atrevo a decir. Después, runas de aumento de ataque, punto de salud, defensa, que son buenas, quizá les van a tocar de un tipo de tropa que no están usando. A mí me pasó mucho con las runas de caballería y jinete de bestias, que no las uso en absoluto y tuve que reescribirlas. También les va a pasar con runas como por ejemplo este aumento del límite de agrupación, que no le van a dar tanta utilidad. Lo mismo con runas de héroes específicas que quizás son héroes que ustedes ni usan o que ni tienen desbloqueado. Por ejemplo, no sé, Reinhardt por tirarles uno, o Sara, que quizás no la utilizan mucho en PvP. Les tocó una runa que quizás no la van a utilizar mucho. Es decir, yo personalmente preferiría una runa de aumento de punto de salud en un 8% para todos los soldados antes que una de Sara. Entonces, mi punto creo que se entiende. Van a tener que reescribirlas bastantes para llegar a tener la totalidad de runas que quieran. Más que nada con las doradas igual, para que tengan en cuenta, porque sí, yo mostré toda mi armadura y habrán visto que algunas tengo que no son tan útiles. Es decir, esta por ejemplo tengo un aumento de daño de soldado de caballería, la moradita. Pero el tema es que las grises, verdes, azules, moradas no importan mucho. Es decir, otra cosa que no lo dije, tienen que tener en cuenta es, necesitan 5 runas de un mismo tipo para pasarla al siguiente color. Eso es muy interesante porque la verdad que quizás tienen, no sé, 4 runas moradas,
que no son tan útiles y las pueden fusionar y les puede tocar, les faltaría una, ¿no? 4 runas moradas, de repente consiguen una quinta, las fusionan y generan una dorada que quizás es útil. Entonces, además lo que tiene bueno la dorada es que la pueden reescribir infinitamente hasta que le toque las que les guste. Entonces, sinceramente las runas verdes, azules, moraditas no importan tanto si están en un nivel ya como el mío, que yo ya estoy enfocándome en conseguir full gemas doradas. Si están empezando, ahí sí les diría que tengan un poco más de cuidado. Quizás no se vuelvan locos y fusionen todas las runas moradas que tengan, porque se van a quedar sin runas. Es decir, es mejor tener 5 runas moradas muy útiles antes que tener una dorada que no le van a dar mucha utilidad. Sobre todo si son free to play, porque no es tan fácil conseguir las piedras de inscripción para poder reescribirlas. Hay muy pocos eventos para los free to play. Por ejemplo, la casa de subastas les dan 2 de estas nada más, si tienen suerte de conseguirlas encima, porque es una sola persona del clan que se va a llevar esto, y encima por 6.300 gemas, que es una exageración, pero bueno, es útil igual. Después hay algún que otro evento, igual que el juego lanza free to play de vez en cuando, pero es uno cada tanto. La verdad tendrían que poner un poco más de las piedritas de inscripción, incluso ponerlas, no sé, en el VIP acá, que las puedas comprar con gemas, ¿no? Pero no sé por qué no lo hacen. Y después van a tener, creo que hay una ruleta también que les dan estas piedras de inscripción, pero tienen que tener mucha suerte para sacarla. Y algo que sí recomiendo, si son de meterle un poco de dinero, el paquete, bueno, yo ya lo compré, pero ese que les da partes de armadura les va a dar bastantes piedras de inscripción, que es lo que yo compré y me salvó la vida eso, porque pude, como vieron, dentro de lo que cabe, mis runas tienen sentido, la mayoría en base a lo que yo busco en mi cuenta. Entonces, gracias a ese paquete pude reescribir la gran mayoría de ellas. Y nada, es lo que tienen que tener en cuenta con el tema de las runas. Es algo que se va armando de a poquito, pero como les dije, va muy enfocado a lo que ustedes estén armando en sus cuentas. No es nada alocado, no es nada que ustedes puedan decir, no subo cualquier color de armadura, si total da igual y le pongo cualquier runa. No, presten mucha atención a lo que van a subir y a las runas que le van a colocar, porque eso afecta directamente en el rendimiento a la hora de combatir otros jugadores. Y bueno, por último, algo que no mostré, que les dije, que lo dije en realidad en lo de la subasta del clan, pero van a poder, además de mejorar la armadura, van a poder refinarla. Y van a necesitar esto que está acá, que son cristales de mejora. Entonces, para refinarla les va a aumentar un poco más ahí el ataque Berserker, como ven. El tema es el costo para refinarla, porque solo sale en las subastas del clan. Entonces, otra cosa que tienen que estar muy atentos, y es áspero, son 25.000 gemas. Esto sí que no dura nada porque es tan exclusivo, solo se consigue acá. Entonces, las ballenas lo van a comprar sí o sí. Yo la verdad no se los recomiendo hasta que estén más avanzados, es decir, no se hagan problema por tener un 1% más, un 1% menos de ataque, sinceramente, muchachos. Es decir, una vez que están maxeados en la armadura, bueno, ahí sí capaz que les digo, miren, consigan los cristales de mejora y refinen la armadura. Pero la verdad, en el early no es tan importante, pero para que lo tengan en cuenta, porque es otra cosa a tener en mente para el tema de la armadura. Y bueno, para ir cerrando el video, ¿cómo veo yo la armadura? Es decir, ¿la veo muy pay to win o la veo accesible? Depende mucho igual. Es mucha paciencia, actividad, constancia, saber hacer lo que hacen, es decir, no ir a lo loco con este tema, porque al inicio ustedes van a tener todos armadura blanca y subirla verde es una pavada, sinceramente. Entonces dicen, no es tan difícil subirla, pero después ven que necesitas varias estrellas para subirla azul, y después para subirla de azul a morado necesitas aún más estrellas, y después uno se pensaría, bueno, si hay morado, hay dorado. Me imagino un tier dorado será el máximo, ¿no? Después ves que hay un tier rojo, es el tier superior. Entonces se hace un poco extenso, sobre todo si estás empezando, quizás te cagas un poco. Vos ves esto y decís, y no, esto es pay to win de acá a la China. Pero la verdad es que no está tan pay to win. Sinceramente es cuestión de actividad con todo lo que yo les dije. Porque yo de hecho lo dije en los primeros videos que subí al canal. Les dije, parece pay to win, pero siento que es algo que se puede resolver con actividad. Y no estaba errado. Es decir, si ustedes mantienen la actividad, como lo dije, de pruebas ancestrales, lo del viajero infernal, en el apartado de runas deberían estar bastante bien. Es decir, no les digo que van a conseguir runas doradas o rojas en un mes, o no sé, de acá a 6 meses maxean todo. Pero de acá a un año capaz que pueden aspirar a tener una muy buena armadura. Ese es mi punto. En otros juegos, en un año capaz que no tenés ni la mitad de lo que puedes llegar a tener acá. En cuanto a los propios artefactos, tampoco lo veo complicado. Por ejemplo, si mantienen actividad en pruebas del clan desde el día 1 y hacen los tips que yo les dije del sendero del tesoro, por ejemplo, son cosas que a la larga deberían ir bastante bien. Y si pueden comprar paquetes, alguno que otro hay muy bueno. Es decir, si quieren hacer una comparativa, por ejemplo, con mi cuenta, con lo que hice yo la verdad no le metí mucha plata en cuanto a armadura. Es decir, lo único que compré fueron los paquetes que salen en Viaje del Destino,
los 2 que van a salir de armadura y los 2 de runas, es decir, me falta comprar el de bendiciones ancestrales 2, que es este, pero bueno, estoy esperando un poquito más y lo voy a adquirir igual seguro. Pero de ahí en más no le metí más dinero, solo estos paquetes que salen acá en Viaje del Destino. Y después, bueno, si quieren contar las ruletas, que hago los primeros 30 tiros, pero creo que la mayoría pueden hacerlos igual. Cada vez que sale una ruleta de artefactos, hago algún que otro tirito. Pero de ahí en más no es que estuve comprando a lo loco en la tienda un montón de armadura. Es decir, todo lo que conseguí, lo conseguí con un poco de lo que le invertí, pero también con mucha actividad. Y eso que me... pruebas ancestrales, pruebas del clan, perdón, me perdí prácticamente un mes. Es decir, podría tener alguna pieza dorada incluso, me atrevo a decir, con lo que me perdí. Por lo menos una. Y bueno, con los viajeros infernales también. Yo creo que podría tener varias runas doradas más si lo hubiera hecho desde el día 1 o si mantuviera la constancia. Pero nuevamente, como les digo, a mí se me complica igual hacer eso. Pero bueno, el que puede y el que quiere realmente progresar, yo creo que es una cuestión de también meterle ganas a eso, ¿no? Se puede subir, pero va a requerir tiempo. Pero lo que tiene bueno es que uno puede ver el horizonte, es decir, no es algo inalcanzable. En otros juegos capaz que se te cruza por la cabeza y decís, no, mirá, esto no llego ni en pedo, de acá a un año no llego ni loco a maxear la armadura. Bueno, acá capaz que se te cruza por la cabeza por lo menos un par de piezas rojas, alguna que otra runa rojita puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, no está mal, la verdad. Y esto último se los voy a agregar cortado hacia el final. Me da igual que quede un poco más largo el video, pero es muy importante porque lo pensé mientras estaba editando el video y dije... Pucha, esto es una muy buena idea, es una muy buena perspectiva, punto de vista para que ustedes lo entiendan. Va en relación a esto último que estábamos hablando de si es muy pay to win, si es complicado subir la armadura en general. Y si lo asocian por el punto de vista que yo les voy a ofrecer ahora, se les va a abrir los ojos, ¿no? Porque recuerden que yo al principio les dije, hay piezas de armadura enfocadas cada una a un tipo de tropa. Entonces, si en sus cuentas están subiendo solo infantería, berserkers, van a tener que subir 2 piezas de la armadura nada más. Las otras 5 no les van a ser de utilidad, es decir, están medio de adorno si solo están enfocados en infantería. Entonces van a subir el escudo y la pechera si son enfocados en berserkers, si sus héroes están bien subidos en cuanto a los berserkers, la tecnología y demás cosas. Entonces, por eso es que digo que no está tan pay to win en este sentido, por lo menos en el apartado de armadura, ¿no? Después en runas es otra historia, ahí sí capaz que... Ahí si tienen paciencia, bueno, les va a llevar tiempo y si no tienen paciencia le van a tener que cargar un poco de dinero, algún que otro paquete y demás cosas. O bueno, hay una ruleta de runas, de hecho que ni la nombré en el video porque para mí no vale la pena, pero bueno, la nombro igual para que la tengan en cuenta. De hecho lo dije en el video de dónde gastar las gemas, no la recomendé porque tiene una probabilidad muy baja. Pero hay una ruleta de runas que las ballenas aprovechan mucho para subir ahí sus runas, ¿no? Y conseguir las rojas. Pero como tiene una probabilidad tan baja, capaz que te gastás 100.000 o 150.000 gemas y no sacás ni siquiera una runa dorada. Entonces por eso que no la nombré, porque la verdad que ni la recomiendo. A menos que estén gastando mucho dinero en el juego. Pero en cuanto a armadura, como vieron, son 2 piezas de 7 que tienen que subir nada más. Entonces, incluso para un free to play está súper accesible llegar al máximo nivel de armadura. Si están centrados en un tipo de tropa. Si tienen 2 tipos de tropas, bueno, en vez de subir 7, que es toda la armadura, van a tener que subir 4 nada más, estas 4 que están acá. Entonces... Por eso es que digo que no es tan pay to win. De hecho, un fiel reflejo de lo que yo les estoy hablando son los Krakens. Es decir, Mason, por ejemplo. Un tipo que le metió una cantidad inmensa de dinero al juego. Como ven, solo tiene armadura de infantería subida al tier máximo. Entonces, el resto de la armadura no la subió porque quizás no tiene marchas enfocadas a los otros tipos de tropas y tampoco le interesa quemar mucho el dinero por ese lado y gastarlo en otras cosas, ¿no? Además de que es bastante sencillo igual subir la armadura periódicamente, él la puede ir subiendo con todo lo que yo les dije. Después en runas, como ven, ahí sí que claramente le cargó dinero, ¿no? Porque tiene todo prácticamente rojo. Pero en armadura, incluso los Krakens se limitan a el tipo de tropa en el que están subiendo. Entonces, agrego esto último, le digo en el video, porque me parece que es una perspectiva bastante interesante para que la tengan en cuenta todos. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Como ya vieron, mucha paciencia, perseverancia, actividad, como todo en la vida. Bueno, acá en el juego también van a requerir un poco de eso, ¿no? Así que cualquier duda que tengan me lo pueden hacer en el grupo de Telegram, ya saben, o en la propia caja de comentarios de este video y seguramente los voy a estar leyendo. Así que nos veremos en el video que sigue, chicos, y hasta luego.